¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Les quiero compartir el siguiente video con respecto al tema del día sábado. Quiero recibir el don del Espíritu. Les he compartido un PPT y en este video voy a tratar de explicar ese PPT. He puesto una imagen de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Con esta imagen de Pentecostés, que sea lo puede explicar, lo pueden ubicar. Cita bíblica es Hechos 2, que sea lo puede leer. Acuérdense que para el tema tenemos que tener claro que primero manejar citas bíblicas, tenemos que leer citas bíblicas, ¿no? Se supone que vamos a leer Hechos 2, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en Hechos 2, ¿no? La llegada del Espíritu Santo. Y como también es cierto, hay otras citas bíblicas que son interesantes, que tenemos que leerlo antes de compartir el tema, para saber y estar seguros de lo que vamos a hablar, ¿no? El tema quiero recibir el don del Espíritu Santo es prácticamente el objetivo que tiene este tema es que el joven conozca los aspectos más importantes del sacramento de la confirmación, ¿ya? Pero para esto tenemos que saber primero qué cosa es la confirmación, ¿no? Anteriormente hay un tema parecido, pero en este caso vamos a hablar propiamente dicho del sacramento de la confirmación. Y por esto vamos a continuar con la siguiente hojita. Acuérdense que Jesucristo en más de una oportunidad va a hablar sobre esta promesa del Espíritu Santo. En una cita bíblica nos pueden leer Juan 14 del 15 al 31. Ahí van a ver cómo Jesús va a hablar con respecto a esta promesa que va a enviar el Padre en nombre de Él, y Él va a ser el protector, va a ser nuestro abogado, y Él va a hacer recordar a nosotros lo que Él nos enseñó. Ella lo dijo y se va a cumplir, ¿no? Y por ahí de repente alguien puede cuestionar nuestra fe, y por eso estamos compartiendo este tema, el tema de quiero recibir el don del Espíritu, o sea, prácticamente quiero recibir el sacramento de la confirmación. Entonces hay que saber, claro, que en el sacramento de la confirmación no es que nosotros vamos a decir voy a confirmar la fe de mi bautismo, voy a confirmar, no es así. El sacramento de la confirmación es al contrario. Yo no voy a confirmar. El sacramento de la confirmación nos va a confirmar a nosotros como cristianos. Acuérdense que vamos a ser ungidos. ¿Qué significa ungido? O mejor dicho, ¿qué significa Jesucristo? Cristo significa ungido. Nosotros vamos a ser cristianos. El sacramento de la confirmación nos va a nosotros confirmar que somos cristianos y que nuestro sacramento del bautismo, con el cual hemos recibido el Espíritu Santo y sus dones, y con el sacramento de la confirmación va a llegar a su plenitud. Esto les comparto, ¿no? Claro que esto, ustedes, para llegar a lo que yo les he compartido ahorita, pueden hacer las siguientes preguntas. Puede decir, ¿qué es la confirmación? Una pregunta para que ustedes puedan compartir con los jóvenes, o pueden lanzarse al aire. Hay más preguntas. ¿Qué es la confirmación? Pueden decir abiertamente, para que el joven lo pueda responder, para hacer una especie de que el joven también participe y que exprese lo que a lo largo de esta preparación diga su opinión. Qué tan capacitado, qué tan formado, qué tan fue su preparación, ¿no? Y pueda responder qué es la confirmación. Otra es, ¿cuál es la misión del confirmado? Una vez después de mi confirmación, ¿cuál es mi misión? ¿O a qué está llamado? La otra es, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿En el bautismo o en la confirmación? Si están atentos, ya les respondí, ¿no? He dicho bien claro que es el sacramento de la confirmación nos va a confirmar a nosotros como cristianos, vamos a ser ungidos, y no es que yo confirme mi fe con la confirmación, no es así. Es el sacramento me confirma a mí como cristiano de haber recibido el don del Espíritu Santo en mi bautismo, pero ahora lo voy a recibir en plenitud. Ahora va a estar en la plenitud, va a estar más ligado a Jesucristo, ligado a su iglesia. Pero por esto vamos a conectar con el trayecto del tema, ¿no? Esta cosa que les comparto, quizás que ustedes lo tengan claro,
Por ejemplo, acá hay otro título, dice, la confirmación es un sacramento. Ahorita vamos a responder a la primera pregunta, ¿qué es la confirmación? En primer lugar, tenemos que saber qué cosa es la confirmación. La confirmación es un sacramento. Pero tenemos que tener claro qué es un sacramento. Esta pregunta muchos catequistas no la responden. Y si la responden a medias. Y a veces he visto que responden, no, está incompleto. Y la responden y falta la respuesta. Se quedan hasta instruidos por Jesucristo. Esto un catequista debería tenerlo bien claro. Y un catequista de confirmación con mucho más razón. Decirme, ¿qué es un sacramento? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces instituidos por Jesucristo que nos da o aumenta la gracia santificante. Porque es un signo sensible, porque son signos que que son sensibles a los sentidos del hombre, ¿no? Por eso son sensibles. Eficaces porque van a actuar, son eficaces. Instituidos por Jesucristo los instituyó. No es invento de los católicos, no es invento de los curas que por ahí dicen, no. Jesucristo lo instituyó, los sacramentos. ¿Qué nos da o aumenta la gracia santificante? Claro, porque si estamos confesados, al comulgar esa gracia va a crecer, nos va a aumentar. Y estamos en pecado, el bautismo o la confirmación o la reconciliación nos va a dar la gracia santificante. La gracia que es un regalo, ¿no? Ahora, el mismo Cristo, porque nos va a estar en gracia, está sin pecado. Ahora, sigamos leyendo, dice, la confirmación con el bautismo y la Eucaristía constituyen el conjunto de los sacramentos de negación cristiana. El catequista debe saber esto de cajón, ¿no? Estos tres sacramentos constituyen el conjunto de los sacramentos de negación cristiana. La confirmación es el sacramento que complementa el bautismo, es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. ¿No ves? Es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. O sea, los dones del Espíritu Santo van a estar a la plenitud, gracias al sacramento de la confirmación. Porque vamos a ser confirmados como cristianos, como ser ungidos, confirmados como seguidores de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios. Los dones van a estar a la plenitud. No es que yo voy a confirmar mi fe y vos vas a ser confirmado, no. Al contrario, el sacramento de la confirmación nos confirma a nosotros. Recibimos el don del Espíritu Santo bajo el signo de la imposición de las manos y la unción del Espíritu Santo. Con el crisma se logra con un arraigado más profundo a la filiación divina. Ojo, divina. Esos son conceptos, hay que tener claro esto. Estamos más unidos a Dios, que nos fortalece para ser testigos de Cristo. Hay un tema de testigo anterior, ¿no? Testigo, ¿no? Que nos fortalece a ser testigos de Cristo con palabras y obras. Aquí a los jóvenes confirmantes se les puede invitar a ser catequista, ¿no? A participar en cualquier grupo parroquial, de manera especial para ser catequista. ¿Qué sucede en la confirmación? El alma del cristiano queda marcado con un sello indeleble, o sea que no se puede borrar, que solo se recibe una vez, marcando al bautizado. Quiere recibir el don del Espíritu Santo, dándole la fuerza de lo alto para que realice la gracia de su bautismo a través de su vida. O sea que se recibe una vez en la vida y que este bautismo no se borra. Es decir, hay sacramentos que no van a acabar con la muerte, que van a estar sin borrarse eternamente. Por ejemplo, el matrimonio termina con la muerte, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Ahí acaba, ¿no? Esa unión. Pero en la confirmación no, el bautismo no, el orden sacerdotal tampoco. Tienen carácter indeleble, ¿no? Es de carácter. Quiere decir que no se borra. Para este sacramento y para el bautismo, los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o una madrina. Es tan serio este sacramento que necesita la asistencia de otra persona más, que nos va a guiar. Ese es el papel del padrino, nos va a guiar en nuestra vida cristiana. Y se recomienda, ¿no? Varones para varones, mujeres para mujeres. Y son casados, que estén casados por la iglesia. No sea, prácticamente que no sean convivientes. Y si son solteros, que no convivan, ¿no? Que si tienen parejas, enamorados, novios, que no estén en unión libre, ¿no?
Y un varón aconseja de manera adecuada a otro varón, igual una mujer a otra mujer. Entonces se recomienda que sea bastante, ¿no? Lógico, varón a varón, mujer a mujer. Si le puede tocar el tema del padrino, ahora que está cerca de la edad de documentos, entregar documentos, recalcar, por favor, es importante que el padrino, el tema de los documentos, ¿no? Que den su DNI y todo eso, ¿no? Acá vemos a un Pedro que después de Pentecostés, o sea, después de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que pasa con los confirmantes, ¿no? Después de recibir el Espíritu Santo, lean Hechos 2. Pedro le va a contestar: no estamos borrachos, son apenas 9 de la mañana. Al habitante de Jerusalén y todos los que están acá presentes, va a anunciar. Si ustedes lo pueden leer, pueden hacer PPT, leerlo. Es bonito esa prédica, ahí se lanza el primer querigma, lo hace Pedro. Y algo curioso, ya que estamos hablando de iglesia, que el confirmante va a estar ligado a Jesucristo y a su iglesia. Y algo curioso que Pedro, dice la Biblia menciona a Pedro como Pedro y los 11. Eso lo van a ubicar en Hechos 2. Si lo van a leer, lo van a ubicar fácil, van a poder conocerme a hablar, compartir con autoridad, ¿no? Y eso, hagan su PPT y lo pueden mencionar, ¿no? Por ejemplo, eso lo pueden encontrar en el versículo 14. Entonces Pedro con los 11, ahí está claro, Pedro, la Biblia marca su nombre, Pedro, con los 11. Va a anunciar el primer querigma, ¿no? Y ese día nos vamos a dar cuenta que nosotros, que hay un antes y un después. Antes de Pentecostés, antes de que Pedro reciba el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? Y después es una persona que ya no tiene miedo ya, porque antes de Pentecostés vivían los cristianos encerrados con miedo natural que lo maten. Y ese día que Pedro que va a anunciar va a convertir a unas 3.000 personas. Eso lo pueden ubicar en Hechos 2, exactamente en el 41. Esa cantidad, ¿no? De los 3.000 personas convertidas. Y acuérdense que se anuncia con la palabra y con testimonio. El confirmado está allá. Por eso que se escucha esa frase: el confirmante es un soldado de Cristo. El confirmado es un soldado de Cristo. La iglesia necesita soldados de Cristo. Porque la iglesia no es invención de los curas, la iglesia no es invención de los sacerdotes, de los catequistas. La iglesia es importante. Por ejemplo, una cita bíblica, Efesios 1:22 dice: Dios colocó bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. La Biblia lo menciona. ¿Quién es él? Hablando de Cristo. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Después dice: ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Entonces la iglesia no es algo importante. ¿Quién puede ser confirmado? Todo cristiano bautizado católico y que está en estado de gracia, o sea, sin pecado. O sea, hay que confesarse. En la costumbre latina, desde el uso de razón. ¿Quién puede administrar la confirmación? Ese ministerio normalmente lo pone un obispo. El ministro ordinario es el obispo. O sea, por lo general debe ser el obispo, y es. Pero también el sacerdote, el presbítero o sacerdote, lo puede realizar, pero con un permiso del sacerdote, ¿no? Pues el ministro ordinario del sacerdote. A ver. Citas bíblicas, interesante, citas bíblicas. Hechos 8, del 14 al 17, Hechos 19, del 1 al 6. Si alguien te dice: ¿de dónde encontramos la confirmación en la Biblia? O es un invento católico, está bíblicamente. Aparte de la cita de Pentecostés, Hechos 2, aquí vamos a ver que el sacramento es administrado por los obispos, que son los apóstoles, ¿no? Entonces uno puede tener sustento bíblico. Ellos pueden leer la Biblia, la Reina Valera, que usan los hermanos separados. Porque, por ejemplo, Hechos 8, del 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias que en Samaria, que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Se van a enviar a dos apóstoles, ¿no? Porque saben que han recibido la fe. Y dice que al recibir la fe, estas personas van a ser enviados, y más anteriormente van a ver que ellos van a ser bautizados por otro discípulo, les ha bautizado a estas personas.
Ya, esas personas ya están bautizadas. Entonces, bueno, que vean desde el 9, del versículo 9. Pero para ver desde el 14, ¿no? En el versículo 14, en el 15 dice, bajaron y oraban por ellos para que reciban el Espíritu Santo. O sea, ya estaban bautizados, pues sin embargo, ellos bajan para que oren por ellos y reciban el Espíritu Santo. O sea, el sacramento de la confirmación. Ya que todavía no había decidido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo se bautiza en el nombre del Señor Jesús? Cuando lo que Jesús manda, ¿no? En Mateo 28:19, ¿no? Vayan y evangelicen a todos los pueblos, que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la manera de bautizar en nombre del Señor Jesús. Pero acuérdense que hay un bautismo que bautizaba a Juan el Bautista. Ese bautismo no, tiene que ser el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo? Como Jesús lo mandó. Como Jesús mandó. Lo pone en Mateo 28:19. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí está, le impusieron las manos. ¿Vieron? Un signo de la confirmación. La siguiente hojita, Hechos 19, lo que pueden leer, van a ver acá que Pablo está bien preocupado si han hecho la confirmación. Les he preguntado que si han recibido el Espíritu Santo y se dan cuenta que ellos han recibido solamente el bautismo de Juan. En el 4, Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en él que había venido después de él, o sea Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? A la manera de Cristo Jesús que dijo en Mateo 28:19, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No la de Juan, no de Juan Bautista, que es otro bautismo de conversión. Es el bautismo que manda Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta el momento dice que fueran bautizados. Punto. Y en el verso 6 dice, y habiéndoseles Pablo impuesto las manos, o sea, después Pablo va a imponer las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea, ahí es, ya no es bautismo, es confirmación. Primero lo bautiza y después lo confirma. Elementos del sacramento de la confirmación: ministro, obispo, sacerdote con autorización del obispo. Sujeto, todo bautizado en gracia sin estar confirmado, o el bautismo se recibe una sola vez. Forma, dice el nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Materia, crisma de la frente con imposición de las manos. Es importante el crisma de la frente, es decirles como encima a los confirmantes y las señoritas, no, las señoritas confirmantes que tengan la frente despejada, o sea, que no tengan cerquillo. Los varones que tengan un peinado en el cual se vea la frente libre, las señoritas también. ¿Para qué? Para cuando venga el obispo, esté frente a ellos, el obispo pueda ungir su frente, ¿no? Con el óleo, ¿no? Con el óleo especial de crisma, para que ustedes reciban el sacramento, ¿no? Acá pueden decir, aprovechar para ver, aquí hablar un poco sobre el tema de la vestimenta, ¿no? Con respecto a los dones del Espíritu Santo, hay un tema especial que se habló con respecto a los dones del Espíritu Santo anteriormente. Si el que desea lo puede mencionar: el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de temor de Dios, fortaleza, consejo, piedad y ciencia. 4 asisten a la inteligencia y 3 a la voluntad. Cita bíblica por Isaías 11. Los signos de confirmación, los signos que se pueden observar en la posición de las manos, acá lo leen, y ustedes pueden compartir su experiencia de cómo se celebraron su confirmación, la emoción que tienen, que falta poquísimo, todo el año que se han preparado todo el tiempo, los retiros, las jornadas, lo que se han vivido, todo, llegó toda esa preparación al día esperado. Manténganse en oración toda la misa, participen de la misa. El obispo va a preguntar: ¿están debidamente preparados? Y ustedes acuérdense esa palabra, el obispo lo va a decir. Y uno tiene, ¿cómo le gusta cuenta? Cuando responden en la misa, ¿no? Y para aprovechen estos últimos sábados en responder en la misa, apéguense y pongan el oído al catequista que está a su lado, que es lo que va a responder, para que puedan responder y también ustedes. Si no, ¿cómo el obispo va a decir que están de falta de preparación? No responde nadie. El examen de responsabilidad hay que responder en fuerte, en voz clara, y como un coro, con un solo puño. O sea, esa es la iglesia, ¿no? Un solo Dios, un solo creo, ¿no? Una respuesta, ¿no? Entonces que está, y ese espíritu de disposición, y tener espíritu de disposición de poder recibir el don del Espíritu Santo, ¿no? Ese día llegó y después ya ustedes ya saben que ustedes ya respondan el llamado que hace Dios, ¿no? Pegado a Él, ¿no? Más comprometido con la iglesia,
y ya estén en su libertad ustedes, ¿no? Aquí la foto del confirmante parece Adrián, ¿no? Parece que fuese Adrián. Zabaleta creo que ahí está en la foto. Con esto acabaríamos el tema, ¿no? Esto es solamente para compartir explicar, ¿no? El PPT que compartir. Gracias.